tardes a todos. Gracias a la organización por invitarnos a participar de esta convención. Gracias a ustedes por hacerse el tiempo para venir y escucharnos y escuchar rápidamente un poco esto que tenemos para contarles a ustedes relacionado con la inteligencia artificial y cómo es que se está involucrando de a poco en la industria del seguro. Primero que nada, y para dar un poco de contexto, bueno, ya hicieron una presentación, pero estaba incluida en el slide, con lo cual contarles rápidamente. Yo soy Fernando López Orlandi, soy el gerente comercial para Latinoamérica de la empresa Charles Taylor. Tengo más de 15 años de experiencia en el mercado tecnológico para la industria del seguro y he estado involucrado en múltiples proyectos relacionados con tecnología dentro de la industria. Comentarles un poquito quiénes somos nosotros, presentarnos. Charles Taylor es una compañía de origen inglés, es una empresa global que se dedica desde hace más de 100 años a brindar soluciones tecnológicas para el mercado, de seguros. Estamos soportados por 3 líneas de negocios o 3 grandes pilares que sustentan nuestra compañía. La unidad de negocios de Claim Solution, desde la cual nosotros brindamos ajustes y liquidaciones de siniestros a nivel global para toda la industria aseguradora. Charles Taylor Insurance Management, a través de la cual nosotros brindamos y asistimos a las compañías de seguros en administración de negocios de seguros. Y finalmente Charles Taylor Insurtech, que es la compañía a la que yo represento, y desde donde nosotros brindamos soluciones tecnológicas para el mercado asegurador. Estos son algunos de los números que nosotros procesamos. Digo, actualmente tenemos más de 5 millones de asegurados gestionados a través de nuestras soluciones, más de 10 billones de dólares de gastos de indemnización procesados a través de nuestras soluciones, más de 50 implementaciones tecnológicas y más. Pero bueno, para comenzar un poco la presentación y para dar un poco de contexto y de referencia a lo que vamos a hablar después, yo quería hacer una pequeña introducción donde nosotros pudiésemos ver el mercado asegurador y su evolución a lo largo del tiempo, especialmente en la industria latinoamericana. Algunas de estas cosas quizás ya las mencionaron las chicas de Willis Towers Watson cuando también hicieron la introducción y contaban un poco el contexto, pero yo quería remontarme en el tiempo y entender la evolución que ha tenido el mercado asegurador latinoamericano a lo largo de estos años. Esta es una gráfica que nos permite ver cuál es la penetración que ha tenido respecto a las primas en el mundo. Podemos ver que en los últimos 50 años la industria de seguros latinoamericana ha crecido constantemente, salvo en algunos episodios que fueron específicamente coyunturales y que esto marcó una caída. Pero si lo miramos estrictamente en volumen de primas, la industria aseguradora en los últimos 20 años ha crecido sostenidamente. Prácticamente ha triplicado el tamaño de negocio desde el año 2006 hasta la actualidad. Y fíjense que el crecimiento también ha sido muy pronunciado, particularmente en los negocios relacionados con vida. Pero bueno, simplemente para cerrar esta idea, comentarles que para el 2023 se espera que el mercado latinoamericano siga teniendo un crecimiento de primas, entender que el tamaño aproximado del mercado actualmente es de 150 billones de dólares, algo que se aproxima muy bien a lo que mencionaban las chicas de Willis hace un ratito, donde P&C representa el 57% del tamaño del negocio y vida representa el 42 o 43%. Pero quizás lo más importante acá y la verdadera oportunidad es que aún la penetración de los seguros en Latinoamérica sigue siendo baja y es solo del 5%. Esto nos da a entender que tenemos una ventana de oportunidad enorme para crecer en la región y yo creo que esto también va a estar apalancado no solo por los seguros tradicionales, sino por la incorporación de nuevos modelos de seguros, como bien comentaban Melissa y Andrea, que pueden ser los seguros embebidos u otras estrategias de seguros no tradicionales. Pero bueno, simplemente dejar la reflexión de que América Latina es uno de los mercados que mayor crecimiento espera tener en los próximos 3 años. Bien, habiendo hecho esa introducción, vamos a hablar de lo que todos esperamos escuchar, que es sobre inteligencia artificial. Yo la semana pasada, antes de venir para esta conferencia, propuse en redes sociales una encuesta muy sencilla, donde básicamente le preguntaba a personas que estaban involucradas en la industria del seguro y especialmente en la industria de seguros colombiano, ¿cuántos creían que la inteligencia artificial ya estaba introducida en sus procesos operacionales? Yo no sé, aprovecho que todos ustedes están acá y les pido que levanten la mano
¿quiénes creen que actualmente sus compañías están trabajando con inteligencia artificial para poder mejorar sus procesos de negocio? Bueno, ahora les voy a contar que cuando hice la encuesta se condice bastante con lo que refleja aquí la sala. El resultado fue que solo el 44% de las personas que votaron creían que la inteligencia artificial efectivamente estaba incluida en sus procesos de negocio, mientras que el resto creían que todavía era una tecnología o una tendencia que aún no se había incorporado en su compañía. Para esto quizás quiero generar una línea de tiempo y definir algunos conceptos básicos relacionados con inteligencia artificial para que más o menos todos estemos en la misma sintonía. La inteligencia artificial es una tecnología que ya tiene muchos años en el mundo. El concepto de inteligencia artificial nace en 1956, cuando recién se empieza a hablar de las primeras redes neuronales artificiales. En 1957 es que se diseña la primera red neuronal y cuando podemos decir que es el nacimiento de la inteligencia artificial per se. Luego de eso se han sucedido algunas cosas. Yo busqué en esta línea de tiempo reflejar quizás lo que pueden ser algunos hitos relevantes para la evolución de esta tecnología. En 1966, es decir, casi 10 años después de que se empieza a concebir el concepto de inteligencia artificial, es que se diseña el primer programa de procesamiento del lenguaje natural humano, es decir, que nosotros podíamos hablar con la computadora. Es decir, podemos decir que el primer chatbot tiene más de 50 años de historia, ¿no es cierto? Recién fue en 1979 que en la Universidad de Stanford pudieron realizar las primeras experiencias con vehículos que se movían solos. Es decir, la experiencia consistía en poner un vehículo que se pudiera movilizar dentro de una habitación que estuviera llena de obstáculos. Y el desafío, luego de mucho tiempo de entrenamiento, es que este vehículo pudiera recorrer completamente la habitación, esquivando todos los obstáculos que se le presentaban. Con lo cual, si bien ahora Tesla puede atribuirse el concepto de auto autónomo, el auto autónomo también ya tiene muchos, muchos años desde que empezó a diseñarse este concepto. Quizás el próximo paso relevante es el caso de la computadora Deep Blue de IBM. Para esto pasaron muchos años y muchos años de entrenamiento, porque fue en la década del 80 cuando IBM comienza a desarrollar esta tecnología de entrenar a una inteligencia artificial para que pudiera jugar bien al ajedrez, básicamente. Esa era la finalidad y el propósito que tenía esa inteligencia artificial. No fue hasta 1996 que Deep Blue compite contra el campeón mundial de ajedrez, contra Garry Kasparov, y logra vencerlo en una de las partidas que juega. La competencia eran de 4 partidas, una la gana Deep Blue, 2 la gana Kasparov y una termina en empate. Pero al año siguiente, continuando con ese entrenamiento de la inteligencia artificial, vuelven a enfrentarse en una competencia de 6 partidas, de las cuales 4 las gana Deep Blue. Esto da el ejemplo de con cuánta velocidad el entrenamiento de la inteligencia artificial podía ir mejorando ya en ese momento. Un dato curioso, pero que a mi entender es relevante para todo lo que hoy estamos viendo de inteligencia artificial aplicada, sucede en el 2012, cuando Deep Learning, la tecnología de inteligencia artificial de Google, crea un ordenador con la finalidad de poder reconocer gatitos en las fotos, ¿no es cierto? Puede sonar algo trivial, pero en líneas generales podemos considerar que ese momento fue el momento que la inteligencia artificial empezó a tener ojos. Hasta ese momento todo el entrenamiento era a partir de instrucciones que se le daba a la inteligencia artificial para poder entrenarla. Entonces, cuando uno tiene que imaginar algo que el ser humano tiene tan naturalizado como el reconocimiento visual y tiene que trasladarlo a instrucciones, es muy difícil si uno quiere imaginar cómo le explico a una computadora que lo que está viendo es un gato y no es un perro, por ejemplo. ¿Le puedo decir que tiene 4 patas? No, no es suficiente. ¿Le puedo decir que tiene 2 ojos? ¿Le puedo decir que tiene 2 orejas, que tiene una cola? Claramente no hay cantidad de instrucciones suficientes para que la computadora, solo con visualizar una imagen, pueda determinar qué tipo de imagen es. No fue hasta el 2012 que esto pudo suceder. Si ustedes piensan un poco, no es muy distinto a la época en la cual nosotros, cuando empezamos a
navegar en distintos sitios web y empezamos a completar distintos formularios y empezamos a indicar al pie del formulario que no éramos un robot, empezaban a aparecer esos juegos simpáticos donde nosotros teníamos que decirle a la pantalla, bueno, escribir el texto que aparecía en la pantalla o determinar a partir de una serie de fotos dónde están los semáforos o dónde están los puentes o dónde están los autos, ¿no es cierto? No sé si alguno ha tenido la experiencia con el CAPTCHA de tener que prácticamente transitar todos esos pasos. Bueno, años después, Google hizo pública la información de que todos esos CAPTCHA básicamente eran entrenamientos para su inteligencia artificial para poder desarrollar tecnologías como al futuro terminó siendo Street View. Básicamente, la única forma de que la inteligencia artificial pudiera validar imágenes que naturalmente no había reconocido terminaba siendo con el soporte humano, con lo cual, digo, a todos los que han completado un CAPTCHA les doy la buena noticia de que pueden incluir en su currículum que ya son entrenadores de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Digo que es un punto trascendental porque una vez que la inteligencia artificial empezó a identificar y a reconocer imágenes, mucha de la tecnología que hoy estamos viendo en distintos lugares está basada precisamente en el reconocimiento y el procesamiento de imágenes. Otro hecho relevante sucede en el 2014. Quizás para esto me voy a detener un minuto y voy a explicar. Básicamente, un test de Turing es un test donde se determina si ante un escenario donde una computadora y una persona están respondiendo a la misma situación, si quien está del otro lado puede o no determinar si hay una diferencia y quién es la computadora y quién es la persona, quiere decir que ese test fue superado satisfactoriamente. Esto sucedió en el año 2014. Un bot fue capaz de engañar a 30 de 150 jueces respondiendo a preguntas que se le iban haciendo y haciéndole creer a ese jurado que era un niño ucraniano de 13 años. El otro hito que yo creo relevante fue en 2015. Yo no conocía este juego y cuando empecé a investigar sobre la inteligencia artificial me contaron que el juego Go es un juego prácticamente milenario, que es un juego de estrategia y que a diferencia del ajedrez es mucho más complejo porque se juega en un tablero de 19 por 19 y que maneja muchas más variables y que es un juego de estrategia que básicamente se va reconfigurando a medida que cada jugador va haciendo un movimiento de piezas. En 2015, AlphaGo se convirtió en la primera máquina en poder ganarle a un jugador de Go. Y cuando le preguntaron a ese jugador cómo había sido la experiencia de jugar contra la computadora, él dijo que en todos sus años como jugador profesional de Go nunca había enfrentado a un contrincante que tuviera movimientos tan creativos y tan diferentes a los que había visto en su vida. Con lo cual no solo es que le ganó, sino que tuvo la inteligencia artificial en ese momento empezó a demostrar que tenía la capacidad de resolver situaciones en tiempo real a partir de escenarios que no necesariamente estaban preconfigurados. Bueno, ¿y qué decir, no es cierto, del año pasado con la aparición de GPT y ChatGPT como un modelo de inteligencia artificial que vino a revolucionar prácticamente todo lo que conocemos? No sé aquí, y los invito nuevamente a levantar la mano, quienes han tenido la posibilidad de experimentar, aunque sea una vez, con ChatGPT y hacer alguna experiencia. Bueno, a todos los que no han levantado la mano, realmente los invito a hacerlo. Créanme que es una experiencia reveladora desde el momento que uno empieza a conversar y a profundizar sobre distintos temas. Empezamos a encontrar en este modelo de inteligencia artificial un asistente de lujo, básicamente. Cuando a mí me invitaron a dar esta presentación y me preguntaron de qué iba a hablar, yo les dije, bueno, voy a hablar de los seguros y de la inteligencia artificial. E incluso ese me parecía un título suficientemente interesante como para poder convocar y explicar de qué íbamos a estar hablando. Cuando le hice el challenge a ChatGPT y le comenté que iba a estar en una conferencia de seguros, que iba a estar hablando sobre la inteligencia artificial y sobre cuál era el impacto que tenía en la industria del seguro, y le pedí que me propusiera algún título alternativo al que yo estaba ensayando para poder ser más atractivo para la audiencia, bueno, este fue el resultado y este es el nombre del título que finalmente me propuso la inteligencia artificial, ¿no es cierto?
Solo para complementar algunos conceptos básicos de inteligencia artificial, digo, aquí encontramos algunos ejemplos que pueden ser quizás relevantes por tratarse de temas que muchas veces pueden ser sensibles para nosotros, como temas de salud relacionados con el cáncer, o cómo abordar eventualmente situaciones de autismo, cosas que muchas veces para las personas que tienen que transitar esas situaciones es muy traumático, es muy doloroso, y de repente encontrar en la inteligencia artificial un asistente que también pueda ayudarnos y que pueda contenernos y que pueda brindar una esperanza es importante. Pero no es la única industria en la que la inteligencia artificial ha evolucionado. Todos sabemos que hoy la tecnología de inteligencia artificial en todas las industrias ha crecido de manera muy rápida. Y simplemente para entender cuán inmersos estamos en la inteligencia artificial, yo quería citar algunos ejemplos de usos cotidianos donde todos, creo que absolutamente todos, hemos tenido algún tipo de experiencia. Digo, asistentes de voz como Siri, como Alexa, no son otra cosa más que inteligencia artificial aplicada e interconectada incluso con otros dispositivos con los cuales nosotros podemos participar. Los filtros de correo, digo, entender que alguien está decidiendo por nosotros qué correo es relevante y qué correo no es relevante para que nosotros leamos y usemos nuestro tiempo, bueno, es otra derivada más del uso de la inteligencia artificial. Recomendaciones de productos, textos predictivos como los que tiene Google, que termina de escribir las oraciones por nosotros antes de que terminemos de hacer la búsqueda, o incluso los mapas inteligentes, digo, son herramientas que hoy usamos cotidianamente. Entonces, después de este momento me animo a volver a preguntar, ¿cuántos de ustedes creen que la inteligencia artificial ya es parte de su negocio y es parte de su industria? Digo, creo que es simplemente entender cuán metidos estamos ya dentro de esta tecnología para entender que cuando hablamos de inteligencia artificial ya no estamos hablando de futuro, sino que estamos hablando de presente. Y ahora quiero tocar un poquito más allá el concepto de inteligencia artificial relacionado con lo que tiene que ver con nuestra industria, y me estoy dando cuenta que estoy hablando muy rápido y que el tiempo está pasando muy lento para mí. Entonces vamos a hacer alguna pausa y voy a tomar un poquito de agua si me permiten y ahí continuamos. Bueno, básicamente cuando hablamos de inteligencia artificial relacionada con la industria del seguro, encontramos que las áreas de aplicación pueden estar muy bien definidas, ¿no es cierto? Digo, en los procesos de suscripción podemos entender que hay múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial que nos permiten simplificar nuestros procesos de suscripciones, nos permiten tomar decisiones más inteligentes basadas en datos y no solamente en la percepción o en la experiencia de nuestro suscriptor. Encontramos que existen aplicaciones de la inteligencia artificial que nos permiten desarrollar mucho mejor nuestras tareas en nuestras áreas de siniestros o de claims, donde nosotros podemos gestionar de manera mucho más eficiente y mucho más rápida nuestros claims, donde podemos incluso tomar acciones preventivas o anticiparnos a posibles escenarios de fraude. En la oferta de productos, es decir, a partir de esta posibilidad que nosotros tenemos de conocer mejor a nuestro cliente, de poder revisar a partir de esta información, de todos estos datos que nosotros tenemos en nuestros registros de compañía, pero también al mismo tiempo y con la misma velocidad podemos entender a partir de toda la información pública que puede estar disponible cuánto conocemos a nuestro asegurado, cuán relevante, como decían hoy Andrea y Melissa, pueden ser determinados productos para la persona que tenemos enfrente y a partir de eso poder diseñar productos que estén a la medida de nuestros asegurados, ¿no es cierto? Entonces, hacer todo esto de manera manual, bueno, es lo que muchas veces estamos haciendo hasta ahora y entendemos los tiempos que nos lleva y los desafíos que son para nosotros y para nuestras áreas de productos poder crear nuevos productos rápidamente y responder a las necesidades del mercado. Bueno, modelos basados en inteligencia artificial permite hacer esto rápidamente y posiblemente en un tiempo no muy corto podamos estar haciendo una oferta de productos relevante para nuestros asegurados prácticamente en tiempo real. Retención de cartera para quienes trabajan con seguros masivos, ¿no es cierto? Muchas veces sabemos que hay un tiempo de permanencia y que después empezamos a tener una fuga de cartera.
Entonces, conocer esos modelos, conocer las conductas de nuestros asegurados, poder anticiparnos y poder ofrecerles un complemento que sea relevante y que permita retener a ese asegurado dentro de nuestra cartera, es una de las posibilidades que también hoy nos brinda la inteligencia artificial. Finalmente, la mejora operacional, la mejora que es cross a todos nuestros procesos, las mejoras que abarcan toda nuestra línea de negocio, también son estrategias que pueden ser abordadas por la inteligencia artificial. Yo antes de venir busqué algunos ejemplos y me contacté con algunos founders de algunas compañías que actualmente están trabajando y están desarrollando productos de inteligencia artificial aplicada. Luego vine acá y me encontré con que no necesitamos irnos tan lejos y que simplemente con ir y dar una vuelta alrededor de los stands que están puestos acá van a encontrar infinitas opciones de casos de inteligencia artificial aplicada también. El caso de Daniel Gabas, fundador y CEO de la Insurtech Fraudkeeper, es una compañía que se dedica a hacer detección temprana de fraude y modelo de suscripción inteligente a partir de inteligencia artificial. La Insurtech Lisa, fundada por Esteban Izarra, es otra compañía que a partir de inteligencia artificial permite gestionar los siniestros y liquidarlos en tiempos muy, muy cortos. Y por otro lado tenemos otro caso que es la compañía Evari, que es una compañía que desarrolla tecnología para el mercado y que usa la inteligencia artificial no para desarrollar el producto, sino para parametrizar sus propios productos. Es decir, a partir de indicaciones de lenguaje natural, la inteligencia artificial les permite hacer la parametrización de sus sistemas para poder después desplegarlos. Y esto me lleva a pensar un poco en qué equivocado que estábamos hasta hace un tiempo cuando hablábamos muchas veces del futuro del empleo y de cuál era, ¿no es cierto?, los puestos de trabajo que muchas veces nos debatíamos que la tecnología iba a desplazar, ¿no es cierto? Y siempre hablábamos de los casos de tareas más mecánicas, de los procesos donde decíamos, bueno, la persona que está sentada en un escritorio, la persona que está sentada en la caja de un supermercado, la persona que está en la caja de un banco, es la que es más propensa hoy a ser sustituida por tecnología. Y siempre teníamos el refugio de decir, bueno, ¿y qué recomendación le puedo dar a mis hijos? Y la recomendación es que estudien tecnología o que estudien programación porque son las carreras del futuro. Bueno, hoy nos damos cuenta que sí, que estábamos equivocados y que programación posiblemente sea una de las carreras o una de las áreas donde esté más propensa a ser desplazada por la inteligencia artificial. Porque qué mejor que una inteligencia artificial para poder programar un sistema, interpretar lo que nosotros le estamos pidiendo y poder hacer una programación que después pueda ser volcada a un sistema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de todo esto, lo que nosotros nos preguntamos es cuáles son los riesgos y cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial en seguros, ¿no es cierto? Creo que todos entendemos que las posibilidades son infinitas, que por cada problemática que nosotros creamos que debemos enfrentarnos, ya existe una herramienta apoyada en inteligencia artificial que puede resolver esa problemática. La posibilidad de detectar sentimientos de la persona que está hablando del otro lado, la posibilidad de que si yo estoy haciendo una suscripción y tengo la posibilidad de ver la cara de la otra persona, puedo rápidamente identificar si esa persona está contenta, está enojada, se siente a gusto con lo que le estoy diciendo. Sin ir más lejos, hoy cuando entré acá a la conferencia, me acerqué a un stand para ver de qué se trataba, me pidieron que me siente, me pidieron el celular, me lo hicieron mirar durante un minuto y me fui con una ficha médica donde me decían cuál era mi presión arterial, cuál era mi nivel de estrés. Es más, la chica que después me dijeron que había una ambulancia abajo por si después me sentía mal porque tenía la presión alta. Yo le expliqué que venía a dar una charla y que posiblemente mi nivel de estrés estuviera alto por esto, con lo cual después de que termine me voy a ir a tomar otra vez la presión para ver si solo era la ansiedad de venir a dar la presentación o si efectivamente tengo la presión alta, ¿no es cierto? Pero digo, hoy existen tecnologías basadas en inteligencia artificial que nos permiten llegar hasta donde queramos. La pregunta es hasta dónde podemos llegar o hasta dónde es ético llegar, ¿no es cierto? Entonces, algunos de los desafíos que hoy tenemos están principalmente basados en la protección de datos. Es decir, hasta dónde es correcto que yo perfile una persona
o determine si le voy a dar o no le voy a dar un seguro, o si le voy a liquidar rápidamente o no un siniestro, solo por el tono de voz que tiene la persona mientras está hablando conmigo, o solo por las expresiones que tiene su cara mientras está en un proceso de denuncia por videollamada que esté haciendo conmigo. Quizás es una posibilidad de fraude, pero quizás es que del otro lado del teléfono tiene a sus hijos que se están peleando y está necesitando poder separarlos para seguir hablando tranquilos. Es decir, es muy difícil determinar si ese estrés que hay del otro lado está relacionado o no con la intención que tiene ante la denuncia de un siniestro. La privacidad, es decir, nosotros podemos saber si la persona a la que estamos asegurando en un seguro de vida o en un seguro de automóvil, por las fotos que publica en sus redes sociales, tiene una mascota y podemos ofrecerle un seguro para su mascota. Ahora, ¿es correcto? ¿Está bien que nosotros lleguemos hasta ese nivel, invadamos esa privacidad para saber si efectivamente es su perro, es su hijo, es su padre? Digo, aplica para cualquier vínculo que nosotros queramos establecer y automáticamente determinar que nosotros podemos ofrecerle un seguro para esa persona, un adicional para ese otro familiar o mascota. Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar? Digo, estos son algunos de los interrogantes que creo que debemos hacernos, porque cuando las posibilidades son infinitas, en algún momento la cancha tiene que ser marcada, ¿no es cierto? Los sesgos y la discriminación, este es otro aspecto importante. La mayoría de los modelos de inteligencia artificial están apoyadas por entrenamiento que se hace a partir de información histórica. Entonces, todos los sesgos que pudieran haber en el pasado, es inevitable que formen parte del entrenamiento de estas inteligencias artificiales y que tengan un impacto para el futuro, ¿no es cierto? Finalmente, el impacto en el empleo, que es algo de lo que siempre se habla cuando se habla de innovación tecnológica y de revoluciones industriales, pero creo que ahí también tiene que haber una mirada por parte de las industrias y particularmente ahora hablando de las compañías de seguros, en decir, ¿cómo va a ser esa transición entre las innovaciones, entre la inclusión de inteligencia artificial y mi fuerza laboral? ¿Cómo la voy a ayudar a crecer? ¿Cómo la voy a ayudar a adaptarse y no simplemente desplazarla, ¿no es cierto? Y finalmente, el tema de las regulaciones. Y aquí aprovecho, bueno, creo que este es el mejor escenario para poder hablar de eso, porque es donde tenemos la posibilidad de hablarle a los reguladores y decirles, bueno, es importante el rol del regulador, es importante que tomemos decisiones de cara a qué es lo que se va a poder y lo que no se va a poder hacer. Primero porque yo estoy seguro que todos queremos aprovechar al máximo las tecnologías, pero nadie tiene la intención de hacer algo que no sea correcto. Entonces, cuanto antes podamos definir qué es lo que va a estar bien y qué es lo que va a estar mal, más fácil va a ser para las compañías de seguros poder enfocarse en innovar sabiendo que están jugando dentro de la cancha que les fue definida, y más fácil también para los proveedores tecnológicos poder invertir y desarrollar nuevas tecnologías sabiendo que estamos trabajando dentro de esa zona permitida, ¿no es cierto? Y esto es algo que ya está pasando en el mundo, digo, no es algo que lo estamos pensando como un potencial. O sea, el Congreso de Estados Unidos limita el uso de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, preocupado por la privacidad de los datos. Wall Street empieza a ser regulada en el uso de la inteligencia artificial. China, digo, para marcar una diferencia de que esto no es solo una preocupación de Estados Unidos, digo, China también pone límites al uso de la inteligencia artificial. Europa está liderando las regulaciones en el uso de la inteligencia artificial. Digo, el mundo está empezando a entender que esta nueva tecnología tiene un potencial infinito. Bueno, hablamos de ChatGPT como si fuera una tecnología de muchos años, por la cantidad de cosas que han pasado en el medio, y en realidad es una tecnología que apareció a finales del año pasado. Y en el medio entendimos que había un universo de posibilidades. Después los fabricantes pidieron por favor que se frenara la innovación sobre esa inteligencia artificial porque desconocían los límites de hasta dónde se podía llegar. Nuevamente después se siguió innovando sobre esta tecnología y el mismo fabricante lanzó una nueva versión 3 meses después, lanzando GPT-4 mejorado, con nuevas innovaciones, con tareas de entrenamiento mucho más efectivas que las que tenía su versión predecesora.
Pero bueno, la industria, digo, el sector privado también está preocupado por esto. Samsung prohíbe el uso de herramientas de inteligencia artificial. Apple prohíbe el uso de inteligencia artificial después de haber detectado las fugas de datos que tuvo Samsung. Hablábamos del sesgo y de la discriminación. Amazon prohíbe a la policía de Estados Unidos usar su tecnología de reconocimiento facial. Precisamente por esto, ¿no es cierto? Porque el entrenamiento que uno le puede dar a la inteligencia artificial, uno empieza a descubrir que arrastra sesgos que después siguen siendo aplicados para el futuro. JP Morgan prohíbe el uso de ChatGPT a sus empleados de atención al cliente. Es decir, todos están empezando a entender que hay una barrera que debemos ser muy cuidadosos de no pasar y que cuanto antes esté definida, como bien les decía, más fácil va a poder ser saber hasta dónde podemos desarrollar y hasta dónde podemos innovar. Pero bueno, yo no me quería quedar simplemente con estos conceptos relacionados solamente con cómo la inteligencia artificial o cómo esta innovación tecnológica viene a renovar nuestra industria, ¿no es cierto? Sino que quería ir un paso más allá y quería terminar esta presentación también con un interrogante y con un pensamiento que creo que es sumamente importante compartir con ustedes. Y es, así como entendimos que la inteligencia artificial vino para revolucionar nuestra industria y pudimos ver a través de distintos ejemplos cómo cada una de nuestras áreas puede ser mejorada y puede ser revolucionada por esta tecnología, también entender que esto está sucediendo en nuestras industrias y que no solamente la inteligencia artificial viene para traccionar la industria del seguro, sino que está traccionando la industria de la salud, la industria de la aviación, la industria de los transportes marítimos, la industria de la ingeniería, la industria de la construcción. Entonces, el primer interrogante que yo quiero dejar es cómo se está preparando la industria del seguro para recibir esos riesgos que están tan próximos de llegar, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a poder determinar nosotros como compañías de seguros, acostumbrados a muchísimos años de tratar con nuestros seguros tradicionales, dónde está la responsabilidad en un siniestro de transporte de carga marítima, si la ruta de viaje, en vez de haber sido trazada como se trazaba tradicionalmente, fue trazada por una inteligencia artificial que tenía como objetivo optimizar tiempos y optimizar consumo de combustible? Entonces, la responsabilidad sigue siendo de la naviera, la responsabilidad es de la empresa tecnológica que está detrás y desarrolla esta inteligencia artificial. Es un riesgo que se pueda repetir a la hora del siniestro y que nosotros podamos después ir en segunda instancia contra la compañía tecnológica. Es responsabilidad humana, pero derivada del uso de la inteligencia artificial. Es decir, alguien que era asistido por la inteligencia artificial y comete un error o desencadena un siniestro. ¿Es responsabilidad propia? Yo pienso rápidamente en estos casos donde, cuando hablábamos hoy de la evolución de la tecnología en temas de salud, y decíamos, bueno, la capacidad que tiene hoy la inteligencia artificial en asistirnos para identificar tumores cerebrales, cáncer de mama, a partir de la visualización de un estudio y por la interpretación de múltiples estudios que tiene a través de su entrenamiento, poder determinar rápidamente un diagnóstico. ¿Y si es mala praxis? ¿De quién es la responsabilidad? Digo, todo esto nos va a impactar de una u otra manera porque todos nuestros productos están dirigidos para gestionar esos riesgos. Entonces, yo creo que el desafío más grande que hoy tenemos es entender cuál es la responsabilidad que le vamos a dar a la tecnología, cuál es la responsabilidad que le vamos a dar a las partes humanas, la importancia que va a tener al momento de la suscripción, entender cuáles son los contratos y los acuerdos que nuestro asegurado tiene con sus proveedores tecnológicos en materia de inteligencia artificial, si esa barrera de responsabilidad ya está definida en sus contratos o no. Y finalmente, y nuevamente, el rol de los reguladores y de las normativas en materia de la nueva industria del seguro que está por venir, ¿no es cierto? Bueno, nuevamente, como les dije, me di cuenta que estaba hablando muy rápido y terminé antes de lo previsto, pero bueno, creo que nos queda tiempo para también hacer un espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiere... Sí, por supuesto. Bueno,
Buenas tardes. ¿Qué tal? Felicitaciones por la exposición. Bueno, muchas gracias. Creo que mi presión bajó ahora, ya voy a estar normal, después me voy a hacer el chequeo. Ajá, buenas tardes a todos. Fíjate, yo voy a hacerte una reflexión y una pregunta. Sí, claro. Yo tengo una relación amor-odio con la inteligencia artificial. Voy a pasos agigantados en la compañía con inteligencia artificial, pero empiezan a pasar cosas que asustan un poco. Por dar un ejemplo sencillo, para que todos lo tengamos en la mente, una área de la compañía, por ejemplo, me pidió 3 empleados nuevos porque tenemos un crecimiento muy alto y necesitan ejecutivos para manejar data, ¿no? Correcto. E inmediatamente cuando llevé ese tema tecnología me dijo, no, yo te desarrollo en 2 meses un sistema que va a hacer que toda esa data pueda ser transmitida automáticamente cuando te la envíe el cliente. Están trabajando en un prompt, además con ChatGPT, con lo más sencillo que hay de inteligencia artificial. Entonces, claro, es una decisión ética si yo puedo sustituir empleados o me voy a quedar con los empleados que tengo, pero no voy a dar los 3 empleos nuevos. Eso tiene un problema ético severo porque la población está creciendo y yo estoy dejando de contratar a 3 inicialmente. Entonces, sobre eso quería pedir tu opinión. Y la otra reflexión es que todo lo que pusimos ahí, de que Samsung está parando la inteligencia, que Apple dijo que no utilicen en los empleados, olvídense de eso, olvídense. La inteligencia artificial va en la frase más lapidaria que tienes en tu presentación, que es donde dice que en el año 2029 nos va a igualar la inteligencia, correcto, pero en 40 años más nos va a superar billones de veces. Estamos fritos con la inteligencia artificial. Va a traer muchos beneficios para las compañías, pero va a traer también cosas muy malas en el futuro, a las cuales yo le tengo un gran miedo y quería un poco saber qué piensas tú de este tema. Recuérdame, ¿tu nombre me dijiste, perdóname? Alicia Salas. Bueno, Alicia, mira, sí, respecto al primer punto que vos mencionabas, como bien decía yo, creo que cualquier etapa de renovación o cualquier salto de innovación en los que ha vivido la humanidad, inevitablemente ha traído una situación donde se reconfigura de una u otra manera el rol de la fuerza laboral. Es decir, este escenario en el que vos te enfrentás, cuando vos te das vuelta a tu área de IT, pero incluso cuando te des vuelta hacia tu board y se ponga, ¿no es cierto?, la relación costo-beneficio de ir por un camino o ir por otro, estoy seguro que por todos los caminos que lo mires, el camino de la tecnología va a cerrar más, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el principal desafío al que nos enfrentamos como sociedad es entender rápidamente cómo reconfigurar nuestros skills para poder adaptarnos rápidamente a esta nueva ola de innovación a la que nos enfrentamos. Insisto, yo no creo que la inteligencia artificial hoy todavía esté en capacidad de poder resolver de manera autónoma todo por nosotros. Pero tenemos que, uno de nuestros skills y uno de los skills que tenemos que aprender a desarrollar rápidamente es cómo integrar nosotros nuestras tareas al uso de la inteligencia artificial y cómo incorporarlas como una herramienta, ¿no es cierto? Creo que eso es un skill que va a ser cada vez más valorado, porque como vos bien decías, ¿no es cierto?, tu equipo de IT solo trabaja con un prompt basado en ChatGPT. Pero bueno, hay que saber desarrollar ese prompt. Hay que entender cómo funciona la tecnología para poder sacarle el mayor provecho o poder utilizarlo de la mejor manera. Un ejemplo que yo doy siempre, y lo traslado a todos los que ya han usado ChatGPT y a los que los invito a utilizarlos ahora nuevamente, es decir, bueno, cuando uno tiene que desarrollar algún tema o buscar algún tipo de información, es poder siempre preguntar y después repreguntar. No siempre la primera respuesta es la más completa o es la mejor respuesta que nos puede dar. Entonces, cuando uno pregunta y recibe una respuesta, dice, bueno, mira, me gusta tu respuesta, pero ¿podrías esforzarte un poco más? ¿Podrías darme una respuesta que incluya ejemplos, que le dé contexto, que dé determinadas referencias? Y vuelve a generar otra respuesta mucho más completa e iterar varias veces. Y lo que yo siempre propongo es, bueno, después de varias iteraciones, cuando realmente recibimos la respuesta completa que nosotros hubiéramos querido, es preguntarle a la inteligencia artificial, ¿y cómo debería haberte yo preguntado esto por primera vez para que vos me des esta respuesta? Entonces, eso lo que nos permite a nosotros es aprender
a amigarnos con esta nueva herramienta que tenemos a disposición y que la próxima vez no necesitemos iterar 5 veces para tener esta respuesta, sino que entendamos cómo construir la respuesta desde la pregunta desde la primera vez para tener la respuesta esperada. Digo, estos son parte de los skills que nosotros deberíamos poder desarrollar. Y me olvidé la segunda pregunta, te pido bien disculpas. Bueno, no. Lo que decía él mismo, no sé si todos vieron, él no me cae muy bien, pero Elon Musk decía en una entrevista, los estados van a tener que pagar los salarios de los empleados, porque la inteligencia artificial va a sustituir eventualmente a casi todos los trabajadores en el mundo. Digamos, es difícil pensar en sustitución. Yo creo que finalmente lo que va a haber es renovación, porque cuando algo nuevo llega, se abren nuevas oportunidades de nuevos empleos. Es decir, el community manager no existía hace 15 años y con la aparición y el auge de las redes sociales empezaron a haber espacios o nuevos espacios laborales que antes no existían. Es decir, es parte de la reconversión. Y ahí me acordé cuál era el otro punto que mencionabas, que era la frase que efectivamente estaba y que hablaba de esto de que posiblemente en 2029 la inteligencia artificial alcance a la inteligencia humana y que precisamente por este crecimiento exponencial que tiene, muy rápidamente lo supere, ¿no es cierto? Entonces, digo, 2029 no es una fecha que esté muy lejana a nosotros y posiblemente, y si todos tenemos suerte, de acá a 4 o 5 conferencias más podamos estar debatiendo si efectivamente esto se cumplió o no, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto lo que nos obliga a nosotros es, como te decía, a empezar a desarrollar nuevos skills que nos permita adaptarnos. O sea, antes no existían muchas cosas que después se fueron incorporando y la única manera que tuvieron las personas de poder continuar en carrera, por decirlo de alguna manera, fue adaptarse y aprender a usar estas nuevas herramientas. Digo, antes no existía la computadora y cuando llegó, la gente que solamente sabía escribir a máquina tuvo que empezar a adaptarse y empezar a aprender a escribir en computadora. Y así, digamos, todas estas olas de innovación que nos fueron trayendo nos fueron obligando a mejorar a nosotros también, ¿no es cierto? No, por favor. Sí, eso. Gracias y buenas tardes. No, por favor. Pronto también una reflexión y una pregunta. Viendo que en el mundo ya, digamos, en la parte de P&C, podemos tener carros que evaluando el mapa, su velocidad, sus costumbres, sus hábitos de manejo, combinando un poco la primera charla con esta segunda, pues tenemos de cierto modo seguros embebidos, en el sentido en que le vendemos un seguro por la compra del carro. En generales, combino con esta porque aparte también está la inteligencia artificial mirando los comportamientos del usuario para tarificar casi que en tiempo real el seguro de general del automóvil. En vida el símil sería, como ustedes saben, algunas aseguradoras también emplearon wearables para medir presión arterial, medir algunos, como dijiste ahorita, en uno de los stands, casi que con tus signos vitales también poder tarificar en tiempo real. Llevándote estas dos cosas sobre la mesa, ¿por qué crees y consideras importante que también hay mucho trabajo en la adopción del cliente? Y desde tu experiencia, ¿cómo podríamos nosotros, aparte de aseguradoras, te podemos comprar fácilmente la idea de la inteligencia artificial? Pero yo creería que está el 50% del trabajo hecho si no hay adopción de parte del cliente. ¿Qué recomendaciones nos das tú para que el cliente también compre la inteligencia artificial? Porque no veo que el asunto de combinar el embedded insurance con la inteligencia artificial de pronto tanto en P&C como en vida individual sea un boom o una macro o incluso megatendencia a nivel mundial. Gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, esto que mencionas vino a colación un poco de algo que decía Melissa, que hoy cuando lo mencionó yo lo tomé y después en el transcurso de la presentación y posiblemente producto de mis nervios lo pasé por alto. Digo, ella hablaba de que hay compañías como Tesla que se autoaseguran, ¿no es cierto? Y yo digo, un poco hablando de esto, es comprensible que ellos se autoaseguren porque ellos conocen mejor que nadie cuál es el comportamiento y finalmente son los responsables de la tecnología que está por detrás de ese vehículo. Digo, la pregunta nuevamente es, ¿estamos nosotros en condiciones de asegurar un auto de Tesla? Digo, esa es la primera pregunta que debemos hacer, ¿no es cierto? Y respecto a lo que vos consultabas de la adopción del cliente, a ver, yo creo que no hay que subestimar al cliente o al asegurado. Yo creo que en estos últimos
5 años la madurez y la evolución tecnológica de nuestros asegurados ha sido muy rápida y muy grande. La pospandemia hizo que todo el mundo tuviese una transformación y una adopción digital mucho más rápida. Yo creo que acá el mayor problema no está en el asegurado, sino que sigue estando en el producto. O sea, nosotros seguimos pensando en productos tradicionales por canales digitales, cuando en realidad yo creo que el mayor desafío es poder entender y empezar a desarrollar productos digitales que respondan a las problemáticas del nuevo asegurado. Digo, hoy tu asegurado que va entre los 20 y los 40 años es un asegurado que convive prácticamente con herramientas digitales. O sea, ¿por qué compra por una plataforma de comidas en línea? ¿Por qué compra a través de Amazon? ¿Y por qué no te compra seguros a vos a través de una plataforma? Posiblemente el problema no sea la conducta del asegurado, sino el producto que nosotros estamos ofreciendo. Nuevamente lo que decían las chicas de Willis hoy, digo, el producto correcto por el canal correcto, ¿no es cierto? Yo creo que ese es la vuelta de rosca que tenemos que darle como industria para generar productos que sean atractivos para nuestro mercado. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Alejandro Ruiz. Mira, pensando con todo lo que estabas diciendo y lo que han comentado y las preguntas que se te han hecho, de pronto nos salimos un poquito del tema. No sé si en tu país se dé, aquí por ahora no, y es el tema del Open Banking. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se da el Open Banking aunado a la inteligencia artificial de cara al cliente final? O sea, se puede presentar de cara a las aseguradoras un bombardeo interesante de información que va a llegar al cliente a tratar de abordar a la larga, digamos, los mismos tipos de portafolios tradicionales que son los que vienen a ser digamos, la lonchera total de productos que hay en este país en este momento. No sé si tengas alguna experiencia desde otros países que ya estén transitando ese camino. No, yo lamentablemente no tengo ninguna experiencia para poder trasladarte relacionada con el Open Banking y la interacción con el mercado de seguros. Pero sí puedo decirte que finalmente todo se resume a la capacidad de adaptación que vos tengas como compañía de seguros. Digo, Open Banking lo que te va a dar es una oferta mucho más amplia y mucho más flexible de oportunidades de seguros. Ahora, si tus brazos son así o son así, es una capacidad netamente de tu industria y de tu compañía de poder rápidamente adaptarte y recibir toda esa variedad de oferta que vas a recibir. O sea, si tus productos son rígidos, si tus productos no tienen la capacidad de flexibilizarse y de amoldarse y de reconfigurarse rápidamente a esta nueva oferta que te están ofreciendo, simplemente son oportunidades que van a caer por el costado y no oportunidades que vos vayas a poder recibir. Nuevamente creo que el desafío sigue siendo, y como dijo Melissa, tener la capacidad de poder tener generar productos flexibles y que nos permitan rápidamente adaptarnos a lo que el mercado nos está pidiendo. Lo que sucede hoy es que el mercado cambia muy rápido y muchas veces nuestra industria no está acostumbrada a girar tan rápidamente. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esa flexibilidad. No, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi pregunta tiene que ver, tú hablabas de las responsabilidades y me parece un tema clave, pero hay otro tema que me parece sumamente preocupante, digamos en el marco de la inteligencia artificial, y tiene que ver con la protección de datos personales. Hasta hace poco estaba escuchando, por ejemplo, ya algunos programas que están ofreciendo justamente para identificar las emociones de los clientes ante una queja o un reclamo, utilizan ChatGPT para evidenciar ese sentimiento. Y me preguntaba yo, ¿qué va a pasar con los datos personales que ya se vienen utilizando de las personas y que quedan en ChatGPT cuando sabemos que este tipo de inteligencia artificial utiliza esa información para seguir alimentando la inteligencia? Entonces mi pregunta tiene que ver, ¿cuál es tu opinión frente al tema de datos personales? Bien, bueno, uno de los temas que yo mencionaba precisamente como desafío de esta nueva ola de innovación era la privacidad y la protección de los datos, ¿no es cierto? Todos nos enamoramos muy rápido de GPT y de ChatGPT. Quizás para marcar un poco la diferencia, ChatGPT es
solamente la herramienta de chat y de comunicación mediante texto, y GPT es una herramienta mucho más profunda que permite tener una interconexión mucho más completa con todo el universo tecnológico. Pero finalmente, digo, todos nos enamoramos en estos últimos 6 meses de la posibilidad de conectar ChatGPT a nuestros bots, porque interpretaba rápidamente el lenguaje natural, porque podía resolver y responder naturalmente ante cualquier interacción que tenía. Sucedió esto. Digo, Samsung tuvo una fuga de datos por tener sus canales de comunicación conectados a ChatGPT, y a partir de eso fue que pidió desconectar prohibió el uso de la inteligencia artificial generativa en sus procesos. Y Apple fue atrás y decidió hacer lo mismo. No porque no quieran, no porque no crean en el uso de la inteligencia artificial, sino porque hoy es muy difícil, hoy no se logra entender todavía cuál es el alcance que tiene, las debilidades que tiene, y si el mismo GPT es capaz de hackear a GPT, ¿no es cierto? Entonces, es muy atractivo el uso, pero hay que ser muy cuidadosos, y por eso insisto en la importancia de que rápidamente aparezcan regulaciones que nos permitan definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Acá no hay, es una cuestión subjetiva, pero es una cuestión de consenso. Cuando todos decidamos que esta es la línea que no se puede cruzar, todos sabremos que podemos llegar hasta acá y que podemos sacarle el mayor provecho a esta zona, pero que no deberíamos pasar para el otro lado. Muchas gracias, Jairo Mejía. ¿Qué tal? A mí la mayor preocupación que se me presenta en este momento es la diferencia de velocidad, como los aseguradores pueden manejar su tecnología o su desarrollo tecnológico versus la velocidad de los delincuentes informáticos. Que creo que pues ahí tenemos un hándicap muy grande y me aterra, porque creo que vamos a estar expuestos de una manera impresionante a una avalancha de criminales tratando de defraudar el sistema. ¿Cómo lo ve usted? Bien, yo creo que esta es una problemática que no nació ahora con con el boom de la inteligencia artificial generativa. Yo creo que es una problemática que se incrementó de manera muy, muy significativa a partir de las decisiones que tuvimos que tomar durante pandemia, ¿no es cierto? El 2020 fue un año crítico en materia de tecnología porque obligó prácticamente a todas las industrias a digitalizarse al 100%, tanto las que estaban cerca de la digitalización como aquellas industrias que estaban completamente alejadas, y la única manera que hubo fue decir rápidamente nos digitalizamos como sea, y después en algún momento vemos cómo legitimamos estas decisiones que nosotros tomamos, porque había que tener continuidad de negocio, porque la única manera que las personas podían trabajar era desde sus casas. Entonces, en esa velocidad y en esa necesidad de tener que digitalizarnos, lo hicimos como pudimos. Lo que sucedió después fue que ese lo hicimos como pudimos abrió la puerta a una gran cantidad de oportunidades de ciberdelito. No es casual que el boom de las pólizas de cibercrimen, hayan tenido su momento de gloria a partir del 2021, cuando precisamente el ciberdelito empezó a entender que había una ventana de oportunidad enorme de poder empezar a delinquir a través de todas esas puertas y esas ventanas que habían quedado abiertas en nuestras tecnologías. Yo creo que en la pospandemia muchas compañías y muchas industrias, cada una en la medida de sus posibilidades, empezó a legitimar esas decisiones que había tomado y empezó a trabajar en la seguridad informática y en empezar a darle un marco de seguridad a esas decisiones o a esos espacios en los que había tenido que moverse. Sí coincido contigo que el uso de la inteligencia artificial no tiene ética y no tiene moral, con lo cual digo, la inteligencia artificial, así como es tan buena para resolvernos determinados problemas, es igual de buena para tomar otro tipo de decisiones, y todo depende de quién es el que está del otro lado, ¿no es cierto? Creo que ese es un punto de preocupación, y que lo único que podemos hacer nosotros es aprovechar las herramientas que hoy están disponibles en términos de
de ciberseguridad, que son muchas, y que empiece a ser un tema que esté en agenda de todos, ¿no es cierto?